Buenas tardes, amigos televidentes. Otra vez estamos con ustedes. Soy Dr. Sergei Krutko, el neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Estamos en el programa de hoy con Penélope y nos toca hablar otra vez de los temas de salud. El día de hoy decidí de tocar un tema muy particular por el motivo que mucha gente, incluyendo, para mí es bastante sorpresivo, hasta muchos colegas médicos no lo conocen, una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas. Y es una enfermedad específicamente del continente americano. En 2009 fue declarado por la Organización Mundial de Salud como la cuarta enfermedad infecciosa más importante en el continente, porque según los cálculos de OMS puede tener puede ser que está afectando de 15 a 18 millones de personas. Y nosotros aquí en Costa Rica, en el centro de Centroamérica, también tenemos esa enfermedad. Esa enfermedad es muy particular porque está provocada por un tipo de parásito que se llama Trypanosoma cruzi, y está transmitida por los chinches, unos chinches particulares, son chinches de tamaño grande que llaman chinches del beso. Se llama así porque le gusta buscar las partes más delgadas de la piel o las mucosas y picar en la parte de la piel más delgada o en las mucosas. Por eso típicamente sucede cuando la persona está durmiendo, entonces el chinche se sube al cuerpo y generalmente la parte más abierta con las mucosas o con la piel delgada es la cara, entonces se acerca a los labios y pica a los labios o alrededor de los labios, o pica a los párpados, por ejemplo. En poco tiempo después siempre hay una reacción inflamatoria, que es la fase aguda. Todavía no está reaccionada por la infección, solamente por picadura, como una reacción. Entonces se inflama el párpado, se inflama el labio, después eso pasa, pero después empieza la fase aguda de la enfermedad, que puede durar hasta 2, 3, 4 semanas. Y ya después viene la fase crónica, que ya es como de 4 semanas a prácticamente 4 meses, 8 meses y más, cuando ya empieza a afectar más salud por ese tipo del parásito que llamamos Trypanosoma. Ahora, ¿cómo sucede? Lo interesante que ese tipo de chinche le gusta mucho lo que es la madera seca, y siempre se esconde en las casas de madera, se esconde por debajo de las camas de madera. Le encanta cuando la gente que vive un poco más en la montaña y tal vez utilizan mucho lo que es la leña, entonces dentro de esa leña siempre hay un montón de ese tipo de los chinches de beso, que siempre están esperando su momento de la actividad,
que es la noche, para salir de sus hogares donde estuvieron escondidos y ya ir para aventurarse y buscar cómo picar, hacer el beso hacia los labios. Esta enfermedad es muy interesante, se considera y se interpreta que la primera vez el chinche de beso fue descrito por Charles Darwin. Cuando él visitaba América, las visitas en Chile, y por el asunto del tiempo no voy a leer esta parte donde él describe, pero exactamente describe según esa precisión con la cual escribe, definitivamente él observaba al chinche del beso en el momento como aquel picaba y se llenaba de la sangre. Por tal motivo, según ese tipo de interpretación de que tenemos escrito de Charles Darwin, el famoso científico que inventó la teoría de la evolución y de la selección natural, que él supuestamente también después el resto de su vida estaba sufriendo de la enfermedad de Chagas. Pero el nombre que tiene la enfermedad, eso sí, está por el nombre del famoso científico brasileño médico de apellido Chagas, porque fue el primero que definitivamente descubrir y justificar que la enfermedad que existe está provocada por ese tipo de treponema y sí está transmitida por el chinche del beso. Ahora, esa enfermedad en realidad no fue estudiada bien durante muchos años. Es interesante que seriamente empezaron como ya a estudiar más detalladamente prácticamente desde los años 90 del milenio pasado, o el siglo pasado. Prácticamente tenemos como más descubrimientos y más información en los últimos 30 años y definitivamente se considera que esa enfermedad de Chagas, lo primero que fue notado, que sí afecta muchísimo el sistema cardiovascular, provocando una miocarditis, porque ese treponema afecta el corazón, afecta el pericardio, afecta el miocardio y provoca una acumulación de líquido seroso dentro de lo que es el miocardio, entre el miocardio y el pericardio, y eso lo debilita muchísimo lo que es el sistema cardiovascular. Y eso fue como lo principal. Después lo descubrieron que también está afectando mucho el sistema gastrointestinal en una manera masiva, provocando diferente tipo de los problemas del funcionamiento del tracto digestivo, los famosos colitis, las faltas de procesamiento enzimático, y a veces hasta se descubrió que los pacientes que anteriormente estuvieron nombrando que solamente son celíacos, en realidad no fueron tan celíacos, sino fueron afectados por la enfermedad de Chagas. Los últimos descubrimientos también le dieron más la información que esa enfermedad no solamente puede transmitirse por medio del beso de ese chinche, sino también puede ser transmitida por la transfusión sanguínea si no lo hacen buen control en la persona que es donante de sangre y él puede ser portador de la enfermedad de Chagas. Entonces definitivamente puede transmitir esa enfermedad a otra persona por medio de la transfusión sanguínea. Después, es interesante que hay casos escritos donde el niño por tomar la leche materna se infecta también de esa enfermedad por medio de la leche materna. Que también existen los casos cuando las personas se enfermaban sin ser picados
pero fue en una manera alimenticia cuando los alimentos fueron contaminados por los heces de ese tipo de chinche del beso. Entonces, con eso fue suficiente para que la persona se infecta también de esa enfermedad. El último tiempo, como ya se ampliaron más y hasta en las instituciones hay oportunidades, en ciencia tiene, si mandar a hacer el estudio se puede detectar específicamente tal enfermedad, pero como ya expliqué antes, como anteriormente, ni en las escuelas de medicina en el siglo XX estoy mencionando tanto sobre esa enfermedad, entonces y las manifestaciones no son muy específicas, entonces no siempre nace la idea en un profesional de sospechar esta enfermedad y mandar a realizar los estudios muy particulares y muy específicos por esa enfermedad. Por tal motivo, entonces quiero que ustedes sean muy conscientes, que revisan muy bien los lugares donde ustedes viven, que revisan también alrededor, aún más si ustedes viven en las casas de madera, que tienen mueble de madera, que tienen la leña afuera de la casa, que viven en una finca o algo así. Entonces, que revisan bien para buscar esos chinches de beso, porque son grandes y son muy visibles. Y eso sí se puede ver, buscar y leer más información en internet, porque sí, el día de hoy hay más información. Y si ustedes sienten algún tipo de mal de salud que ustedes no pueden interpretar o sienten que tal vez los profesionales que tocaron no le dieron un diagnóstico preciso, vale la pena buscar a los profesionales que pueden hacer un trabajo preciso para determinar el diagnóstico, si eso es el mal de Chagas o no, y aplicar el tratamiento. Con ustedes el día de hoy, doctor Sergey Krutko. Muchas gracias.